Bienvenidos a este audiolibro especial del Sombrero de Tres Picos, una de las obras más encantadoras de la literatura española del siglo XIX, escrita por Pedro Antonio de Alarcón. Inspirada en una historia popular andaluza, esta novela corta mezcla humor, crítica social y picardía en un enredo magistral que retrata la vida cotidiana, la astucia del pueblo llano y los abusos del poder disfrazados de autoridad. Ambientada en la Andalucía rural, la historia gira en torno a un molinero, su esposa, una mujer hermosa y astuta, y un corregidor que pretende abusar de su cargo para conquistarla. Pero las cosas no saldrán como él espera. Con un tono cómico y una narración ágil, esta obra nos recuerda que el ingenio y la dignidad valen más que cualquier sombrero de tres picos. Prepárate para disfrutar de 15 capítulos llenos de gracia, giros y situaciones inolvidables. Y ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El molino y sus dueños. En una fértil comarca andaluza, no muy lejos de la ciudad, se alzaba un molino harinero que destacaba no solo por su excelente ubicación, sino por la peculiar pareja que lo habitaba, el tío Lucas y la señá Frasquita. Él, un hombre feo de solemnidad, pero simpático, vivaz, y con una inteligencia nata que desarmaba a cualquiera. Ella, una mujer navarra de belleza imponente, con una vitalidad desbordante, pícara sin malicia y más leal que muchas santas. El molino, además de ser su vivienda, era punto de encuentro para obispos, canónigos, regidores y todo personaje notable de la ciudad. Y no solo por la buena molienda o las cerezas frescas. Era el encanto de Frasquita el que, sin pretenderlo, atraía a todos. Su risa, su voz cristalina, su desparpajo natural, y esa forma de moverse, como si el aire mismo la empujara a bailar. Lucas no era celoso. Sabía bien lo que tenía en casa y confiaba plenamente en su esposa. Mientras otros hombres se morirían de rabia al ver a tantos rondando su molino, él se limitaba a sonreír con ironía y a observar cómo Frasquita dominaba, con palabras dulces y gestos firmes, a todos esos varones embelesados. Una tarde cualquiera, como tantas otras, Frasquita barría la plazoleta del molino, mientras Lucas, subido en la parra, recogía racimos de uvas con la habilidad de quien ha convertido el campo en arte. Desde lo alto, bromeaba con ella. Frasquita, el señor corregidor está perdidamente enamorado de ti. Ya me lo dijiste, y yo te respondí lo mismo. Que lo deje que sufra, replicaba ella, entre risas. ¿Y si un día decidieras corresponderle? Preguntó Lucas en tono juguetón. Frasquita se puso en jarras, con esa chispa que tenía para responder. Entonces yo ya no sería yo, y tú ya no serías tú. Pero no nos pongamos dramáticos, que ni él es un galán, ni yo una tonta. Ambos rieron. El viento jugaba entre los pámpanos y el sol comenzaba a descender. De pronto, la figura inconfundible del corregidor apareció en el camino. Iba solo, a pie, con su capa de grana y su enorme sombrero de tres picos que parecía más un estandarte que un accesorio. Ese viene con intenciones, murmuró Lucas, bajando la voz. Pues escóndete entre la parra, le susurró Frasquita. Vamos a divertirnos un poco. Y así comenzó lo que sería mucho más que una simple visita de cortesía. Aquel día, en aquel molino aparentemente apacible, se encendía la mecha de un enredo que pondría en juego la astucia del pueblo y la arrogancia del poder. Capítulo 2. El señor corregidor. El corregidor don Eugenio era un hombre flaco, encorvado, y más viejo que sabio. Llevaba siempre consigo un aire de importancia que no venía tanto de su persona como del inmenso sombrero de tres picos que coronaba su cabeza. Aquel sombrero era casi una autoridad en sí mismo. Cuando él pasaba por las calles, era como si pasara una ordenanza viviente. Esa tarde, sin criados ni escoltas, llegó a pie hasta el molino, con la excusa de revisar ciertos asuntos de trigo, aunque todos sabían, y él también, que el verdadero motivo era otro, la señá Frasquita. La mujer lo recibió con una mezcla de cortesía e ironía que solo ella podía manejar con gracia. Se inclinó con respeto, pero en sus ojos había una chispa que desmentía la formalidad de sus palabras. Bien haya su merced. ¿Qué viento lo trae por aquí sin capa ni carruaje? El corregidor, con su voz temblorosa y aflautada, respondió. Ay, señora Frasquita, asuntos del deber, y también, debo confesarlo, el anhelo de veros. Frasquita sonrió sin dejar de mirarlo de arriba abajo. Estaba hecha a esos cumplidos y sabía cómo esquivarlos sin ofender. Le ofreció asiento bajo la parra, y sin más ceremonia, le sirvió un vaso de vino y un racimo de uvas recién cortadas.
Mi marido anda por aquí cerca, dijo de pronto, con tono inocente. Tal vez le interese a su merced hablar también con él. Don Eugenio se removió incómodo en la silla. Justo en ese momento, desde el interior del molino se escuchó el crujido de unas maderas. El corregidor se puso en alerta. ¿Está dentro? Tal vez sí, tal vez no, respondió Frasquita con picardía. ¿Quién sabe? Lo cierto era que Lucas, conociendo al personaje, se había ocultado para observar la escena en silencio. Conocía muy bien a su mujer, y sabía que ella no necesitaba defensa, sino espacio para maniobrar. Aquel juego le divertía tanto como le interesaba. El corregidor, tras beber su vino, se aventuró a lanzar el primer piropo serio. Doña Frasquita, la justicia es cosa fría y dura, pero vos sois todo lo contrario. ¿No creéis que merezco un descanso junto a vos? ¿Descanso o recompensa? Respondió ella sin pestañear. Él rió, incómodo, y quiso tomarle la mano, pero Frasquita se levantó como un resorte. Su merced perdone, dijo con tono agudo, pero no está bien que los hombres casados visiten a mujeres casadas sin testigos. Y aunque yo no soy jueza, sé cuando un delito se va fraguando. Don Eugenio se sonrojó y quiso justificarse, pero en ese instante tropezó con una de las patas de la silla y cayó de espaldas. Su sombrero de 3 picos salió volando, y su dignidad, también. Desde la parra, Lucas no pudo contener la risa. Frasquita, con gran calma, recogió el sombrero y se lo entregó al corregidor. Aquí tiene su autoridad, señor. Mejor póngasela antes de que se le note el susto. El corregidor, derrotado pero aún terco, se levantó sin decir palabra y se retiró como pudo. Su capa ondeaba tras de sí como un gallo desplumado. Frasquita lo despidió con una reverencia burlona, y al volver al molino, encontró a Lucas carcajeándose a pierna suelta. «Mujer, le has dado una lección que no olvidará mientras viva. Pues que le sirva de escarmiento», respondió ella. «Y si vuelve, ya veremos qué comedia montamos». El capítulo cierra con el sol cayendo detrás del molino, mientras las uvas brillan en la parra y la risa de ambos llena el aire. Una risa que, sin saberlo, sería solo el comienzo de un enredo aún mayor. Capítulo 3. El plan del corregidor. Tras su ridícula caída en el molino y con el orgullo maltrecho, don Eugenio regresó a la ciudad masticando rabia y obsesión. No podía soportar haber sido rechazado con tanta elegancia y, peor aún, con tanta picardía. Sentía que Frasquita lo había dejado en ridículo, y lo peor era que, lo había hecho sonriendo. El corregidor no era hombre de rendirse fácilmente. Acostumbrado a que su cargo lo salvara de cualquier afrenta, se encerró en su casa y comenzó a tramar su venganza. Pero no era la venganza del castigo legal, sino del deseo frustrado. Quería conquistar a Frasquita. No por amor, sino por vanidad. Días después, en una noche sin luna, llamó a su criado Garduña, un hombre flaco y huidizo, siempre dispuesto a ejecutar las órdenes más turbias con discreción. «Garduña», dijo el corregidor con voz baja, «esta noche tengo un encargo delicado». «Lo que mande su señoría», respondió el criado, con tono servil y sonrisa torcida. «Irás al molino cuando oscurezca. Llamarás al tío Lucas y le dirás que ha surgido un asunto urgente en la ciudad. Que venga de inmediato. Te lo traerás como sea. Sin darle detalles». Garduña entrecerró los ojos, comprendiendo la intención oculta detrás del mensaje. «¿Y la señora?» «La señora», dijo el corregidor con una sonrisa torcida, «quedará sola. Muy sola». Esa misma noche, mientras Frasquita y Lucas terminaban de cenar, Garduña apareció en la puerta del molino, jadeando, como si el mundo estuviera por desmoronarse. «Don Lucas», gritó. «Prisa. El señor corregidor lo necesita en la ciudad. Es un asunto grave. No hay tiempo que perder». Lucas, aunque desconfiado, no encontró razón para negarse. Era un hombre prudente, y la visita reciente del corregidor no era motivo suficiente para negarle algo sin conocer los detalles. Se despidió de Frasquita con un beso en la frente. «No me tardo. Cuida del molino. Y tú cuida de tus pasos», respondió ella. «No me gusta la prisa cuando viene con cara de susto». Lucas montó en su borrico y partió rumbo al pueblo guiado por Garduña, mientras la oscuridad envolvía el campo. Frasquita, sola en la casa, recogía la vajilla cuando escuchó un leve crujido. Se asomó con cautela.
No era viento. Era el sonido inequívoco de alguien rondando. Apretó los labios, tomó una candela y se dirigió a la puerta con decisión. Y allí lo vio. Al mismísimo corregidor, oculto en una capa oscura, como un personaje de sainete, acechando la entrada del molino como si fuera un ladrón de taberna. «¿Otra vez usted, señor?», dijo Frasquita sin sorpresa. «¿Se le ha perdido algo?». Don Eugenio se descubrió, fingiendo cortesía. «Doña Frasquita, sabed que el amor no conoce horarios ni reglas. No pude resistirme a venir, sabiendo que estáis sola». Ella le clavó la mirada como un puñal. «¿Y de verdad cree que yo le tengo miedo, a usted?». «No os pido miedo», respondió el corregidor, dando un paso. «Os pido una noche». «Pues solo le daré una cosa», dijo ella, levantando la candela, «una luz para que vea la puerta al salir». Y sin dejarle tiempo para responder, cerró la hoja del molino en su cara. El capítulo cierra con el corregidor retrocediendo, furioso y humillado. El chirrido de la puerta cerrándose resonó como un portazo al poder. Pero también como una señal. Frasquita no se dejaría doblegar. Y lo que comenzó como deseo, pronto se convertiría en comedia. Capítulo 4. La trampa se revuelve. La noche era densa y silenciosa en el campo, pero dentro del molino el ambiente hervía de indignación. Frasquita, con el rostro encendido y las manos aún temblando de rabia, acababa de cerrar la puerta al mismísimo corregidor. El descaro de aquel hombre no tenía límites. Había mandado engañar a Lucas solo para colarse como un ladrón en su propia casa. Frasquita respiró hondo. No era mujer que se dejara vencer ni por el miedo ni por la ira. Con pasos decididos, fue a su cuarto, se ajustó bien el mantón, calzó sus zapatos fuertes y salió sin pensarlo 2 veces. Aquella injusticia no quedaría impune. Iba a buscar a Lucas, a contarle la trampa y a enfrentar juntos la vergüenza que el corregidor intentaba imponerles. Pero justo al salir al camino, oyó pasos acelerados tras ella. Se detuvo en seco. ¿Sería Garduña? ¿El propio don Eugenio, más atrevido aún? No. Era alguien que venía corriendo, y jadeando. «Frasquita. Frasquita». Era Juan López, el alguacil del corregimiento, un hombre torpe y bueno, que muchas veces había llevado harina al molino. Ella lo reconoció de inmediato. «¿Qué haces tú por aquí a estas horas, Juan?». El alguacil se quitó el sombrero, nervioso. «Señá Frasquita, traigo noticias, y no muy buenas. El corregidor ha sido hallado en medio del campo, con la cabeza llena de polvo y sin su sombrero de 3 picos. Dice que fue asaltado, que lo han dejado tirado, y que acusa a Lucas». «¿A mí Lucas?». Frasquita lo miró con furia. «¿Y con qué pruebas?». «Con ninguna. Pero ya han salido a buscarlo». Frasquita comprendió en un instante el plan completo. El corregidor, tras ser rechazado, no solo había intentado deshacerse de Lucas, sino que, al verse descubierto y frustrado, ahora quería culparlo y apartarlo por la fuerza. Su jugada de seducción se había transformado en una vil artimaña judicial. No había tiempo que perder. Tomó a Juan del brazo. «Llévame donde esté el corregidor. Quiero verlo, pero no como señora humilde, sino como esposa indignada». Mientras tanto, en otro punto del camino, Lucas, que había llegado al pueblo y no encontró al corregidor ni mensaje alguno, comenzaba a sospechar. Decidió regresar por la vereda. A mitad de trayecto fue interceptado por 2 guardias que lo detuvieron en nombre de la justicia. «¿De qué se me acusa?», preguntó, sorprendido. «De haber agredido al corregidor y robado su sombrero». Lucas no pudo evitar reírse. «Yo, agredir a ese palillo disfrazado. ¿Y para qué querría su ridículo sombrero?». Pero las autoridades no estaban de humor para bromas. Fue arrestado en el acto y conducido al pueblo, mientras la noticia corría como pólvora. De vuelta en el molino, don Eugenio, derrotado, había regresado a pie, cubriéndose con la capa, pues no tenía sombrero. Frasquita llegó poco después con el alguacil. Entró sin pedir permiso y lo encontró en la cocina, secándose el sudor. «Muy bonita la justicia que se administra con caprichos», gritó ella. «¿Así es como actúa su señoría? Primero intenta seducirme, luego me deja sola, y ahora, ¿acusa a mi marido?». El corregidor balbuceó, buscando alguna excusa, pero Frasquita no le dio tregua. «O desmiente su acusación, o yo misma iré al obispo, al gobernador y al rey si hace falta».
Nadie juega así con mi honra, ni con la de Lucas. El capítulo cierra con don Eugenio encogido, como un gato mojado, mientras Frasquita se erguía ante él como una reina sin corona. Porque en aquella casa, la justicia no la dictaba el poder, la dictaba el valor. Capítulo 5. El sombrero y la dignidad. A la mañana siguiente, la ciudad despertó envuelta en chismes. En las tabernas, en la plaza, incluso en misa, se hablaba de lo sucedido la noche anterior. El corregidor había sido encontrado en el campo, sucio, despeinado y, lo más humillante, sin su preciado sombrero de 3 picos. Y lo peor era que acusaba al molinero Lucas de haberlo agredido. Un molinero conocido por su buen humor, su honradez, y por tener una esposa más firme que un castillo. Pero no todos creían en la versión del corregidor. Algunos ya murmuraban que había ido por su cuenta al molino, que la señora Frasquita lo había rechazado, y que todo esto era un montaje para limpiar su imagen. Mientras tanto, Lucas, detenido en el calabozo del ayuntamiento, pasaba las horas entre reflexiones y carcajadas. Aunque estaba enfadado por la injusticia, no podía evitar imaginar al corregidor cayendo en la oscuridad y perdiendo su autoridad de 3 picos en medio del polvo. «Válgame Dios», decía a un guardia. «Si me dan el sombrero, yo mismo lo limpio y se lo devuelvo, pero que me dejen libre y en paz». En el molino, Frasquita no se quedaba quieta. Esa misma mañana envió a Juan, el alguacil, con una carta para el gobernador provincial. En ella narraba con precisión lo ocurrido, la visita nocturna del corregidor, la trampa de Garduña, la falsa acusación, todo. Escribió con claridad, sin adornos, pero con una firmeza que hacía temblar las letras. También adjuntó una prenda inesperada. El sombrero. Sí. El famoso sombrero de 3 picos que había quedado abandonado tras la escena en la puerta. Lo envolvió con cuidado y escribió sobre el paquete, propiedad de quien perdió más que su dignidad. La carta y el sombrero partieron hacia la capital provincial antes del mediodía. Entretanto, el corregidor se encontraba nervioso. Su acusación no había tenido el efecto que esperaba. En lugar de respaldo, comenzaba a notar sonrisas contenidas entre los funcionarios. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero algo estaba cambiando. Su palabra ya no era ley indiscutible. Frasquita, lejos de quedarse esperando justicia, se presentó en la misma audiencia del corregidor. Entró vestida con sobriedad, el rostro sereno pero decidido, y pidió hablar con él a solas. Don Eugenio, al verla, palideció. «¿Qué deseáis ahora, señora?» «Justicia», respondió ella. «Pero no ante usted. Ante quienes saben distinguir entre autoridad y abuso. Mi carta ya está en camino, y su sombrero, también». Él se desplomó en su asiento, sabiendo que aquello era el principio del fin. Si el gobernador recibía la carta, su carrera estaba en peligro. Y lo peor no era el cargo, era el escarnio. «Os ruego discreción», balbuceó. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo». «Yo no negocio con la honra», dijo Frasquita. «Pero si os retractáis, y dejáis libre a mi marido hoy mismo, no haré más ruido». Don Eugenio aceptó, derrotado. Esa tarde, Lucas fue liberado. Salió del calabozo caminando como si nada hubiera pasado, y al ver a Frasquita esperándolo, la abrazó con fuerza. «¡Ay, mujer!», dijo. «Tú sola has vencido a ese sombrero y a lo que llevaba dentro». El capítulo cierra con la pareja regresando al molino, tomados del brazo, bajo la mirada curiosa de todo el pueblo. Y el corregidor, encerrado en su despacho, preguntándose cómo pudo perderlo todo por una mujer que jamás le prometió nada, y nunca dejó de ser libre. Capítulo 6. El enredo crece. La liberación de Lucas no calmó los rumores. Al contrario, los multiplicó. En la ciudad, nadie hablaba de otra cosa. ¿Por qué había soltado tan fácilmente el corregidor a un hombre que acusó de agredirlo? ¿Qué había en esa carta enviada a la capital? ¿Y por qué parecía que Frasquita tenía más poder que cualquier vara de justicia? Las gentes reían a escondidas, intercambiaban miradas cómplices y, por lo bajo, ya empezaban a llamar al corregidor el hombre sin sombrero. Mientras tanto, en el molino, la vida volvía a su ritmo. Lucas, entre risas y abrazos, trabajaba la harina como si no hubiera pasado nada. Pero cada tanto, soltaba alguna frase. Dicen que el poder está en la cabeza, pues a ese se le cayó junto con el sombrero. Frasquita, por su parte,
no bajaba la guardia. Sabía que un hombre como don Eugenio no se rendía sin guardar rencor. Y estaba segura de que, aunque la batalla parecía ganada, aún quedaban movimientos por venir. Y no se equivocaba. Una tarde, mientras Lucas había salido al campo a ver unas acequias, apareció en el molino una visita inesperada. Era Garduña, el criado del corregidor, con la cara más pálida que de costumbre y la actitud más servil que nunca. Señá Frasquita, murmuró. No vengo en son de guerra. Vengo en son de reconciliación. ¿De parte de quién? Del señor corregidor. Dice que desea disculparse, en persona. Quiere venir mañana, por la mañana, acompañado de su esposa. Frasquita lo miró con recelo. Era extraño. Muy extraño. Don Eugenio siempre había actuado por detrás, con trampas, con criados. ¿Ahora venía de frente? ¿Con su esposa como testigo? Dile que venga. Aquí no se cierra la puerta a nadie, respondió ella. Pero que venga con respeto. Y que traiga la cabeza bien alta, aunque no tenga sombrero. Garduña se marchó haciendo reverencias, y Frasquita, apenas lo vio desaparecer por el sendero, corrió a preparar su defensa. Esa noche, habló con Lucas. Mañana viene el corregidor, y su mujer. ¿Su mujer? Repitió Lucas, entre sorprendido y divertido. Eso sí que no me lo esperaba. Ni yo. Pero me huele a trampa nueva. Y si algo he aprendido, es que las trampas se desmontan mejor con otra trampa. Ambos pasaron la noche ideando una jugada que no solo protegería su honra, sino que pondría en evidencia, de forma definitiva, la hipocresía del corregidor. No querían escándalo, querían justicia con ingenio. A su manera. Al amanecer, Frasquita preparó la casa con esmero. No como quien recibe a una autoridad, sino como quien espera a un actor para una función. Lucas salió temprano, no sin antes darle un guiño. Hoy me escondo yo, y te toca a ti el escenario. A media mañana, llegó el corregidor con su esposa, doña Mercedes, una dama seca, delgada, siempre envuelta en perfumes y con expresión de eterna desconfianza. Entraron al molino con falsa cortesía. Don Eugenio forzaba una sonrisa, como si nada hubiera ocurrido. Frasquita los recibió con aire amable, pero fría. Sirvió café, acomodó sillas y, sin perder la compostura, los observó a ambos. «Qué agradable sorpresa verlos por aquí», dijo. Aunque uno diría que es más por remordimiento que por cortesía. Doña Mercedes, que no estaba del todo al tanto del escándalo, frunció el ceño. Miraba a su esposo con creciente sospecha. El capítulo cierra con Frasquita levantándose, tomando un pequeño paquete envuelto en tela, y diciendo: «Tal vez esto refresque la memoria de su señoría». Era el sombrero. El verdadero. El símbolo caído del poder ridículo. Y el escenario estaba listo, para la escena más deliciosa del enredo. Capítulo 7. El rostro tras el sombrero. El silencio se volvió denso cuando Frasquita colocó el paquete sobre la mesa. Los ojos de doña Mercedes se clavaron en él con la misma intensidad que los del corregidor se desviaban hacia el suelo. Sabía lo que era. Lo reconocía por la forma. El sombrero de 3 picos. El símbolo de su cargo, y de su humillación. Frasquita, con voz serena, desató la tela lentamente. Al hacerlo, el sombrero apareció doblado, algo sucio, pero aún digno. Lo colocó delante del corregidor con una media sonrisa. «Creo que su señoría perdió esto la otra noche», dijo. Tal vez lo dejó en su huida. Doña Mercedes alzó las cejas. Miró al corregidor como quien empieza a atar cabos demasiado rápido. «¿Qué noche?», preguntó, seca. Don Eugenio tragó saliva. «No, no entiendo a qué se refiere esta mujer». «No», interrumpió Frasquita. «Quizá refresque la memoria. La noche en que, después de enviar a mi marido con engaños al pueblo, vino usted a mi casa creyendo que una mujer se doblega sola. Y se fue sin sombrero, y sin dignidad». Doña Mercedes palideció. Se levantó lentamente, con los ojos clavados en su esposo. Ya no necesitaba escuchar más. Frasquita había hablado con claridad y con verdad. «Eres un cobarde», le dijo con voz baja, contenida pero firme. «Un cobarde y un necio. Y tú», añadió, mirando a Frasquita, «eres una señora». Don Eugenio intentó decir algo,
pero ni su lengua ni su título acudieron en su ayuda. La mujer lo fulminó con la mirada, giró sobre sus tacones y salió de la casa sin esperar a nadie. El corregidor, vencido y solo, recogió su sombrero. Lo sostuvo entre las manos como si ahora pesara más que nunca. Frasquita lo miró con compasión, pero no con lástima. Váyase ya, señor corregidor. Y recuerde esto: el respeto no se impone con galones, ni se lleva en la cabeza. Se gana con el alma. Don Eugenio se inclinó levemente, como si la derrota lo empujara, y salió del molino cabizbajo, con su sombrero en la mano y su honra en entredicho. Al poco rato regresó Lucas, y al conocer los detalles del encuentro, no pudo contener una carcajada. Por San Antonio. Y encima delante de la mujer. Eso no lo borra ni el arzobispo. Frasquita sonrió. Estaba cansada, sí, pero satisfecha. Había defendido lo que era suyo, su nombre, su hogar y su verdad. Y lo había hecho sin violencia, sin venganza, solo con inteligencia. La noticia del enfrentamiento corrió como pólvora. El pueblo entero celebraba la valentía de Frasquita. Las vecinas la elogiaban, los hombres la respetaban aún más, y los niños imitaban al corregidor perdiendo el sombrero entre risas. Desde entonces, cuando alguien intentaba abusar de su cargo, la gente murmuraba entre dientes: «Cuidado, no se te caiga el sombrero como al corregidor». El capítulo cierra con Lucas y Frasquita en el patio del molino, viendo caer el sol. «¿Y ahora qué?», pregunta él. Ahora a vivir tranquilos. Que ya hicimos suficiente teatro por una temporada». Ambos rieron. Y desde algún rincón del pueblo, como eco de aquella historia que estaba convirtiéndose en leyenda, alguien cantó. Don Eugenio lo perdió todo, por un sombrero y una mujer que valía más que 1000 coronas. Capítulo 8. El molinero contraataca. El escándalo del sombrero y la digna defensa de Frasquita no solo se comentaban en la ciudad. También llegaban, como ecos dulces, a los oídos de las autoridades provinciales. Algunos se reían en los salones, otros lo murmuraban con envidia, y unos pocos, con mal disimulada simpatía, comenzaban a poner en duda la autoridad moral del corregidor. Mientras tanto, don Eugenio se atrincheraba en su despacho, evitando salidas innecesarias y escondiendo el sombrero en lo más profundo de un arcón. Desde su humillación pública, no volvía a cruzar palabra con su esposa, ni a mostrar la cara por el mercado. En contraste, Lucas y Frasquita disfrutaban de una calma alegre. Pero el molinero, que aunque bromista no era tonto, intuía que el corregidor no se quedaría de brazos cruzados. Los poderosos no saben perder, decía, y mucho menos cuando se les gana con astucia. Y así fue. Unos días después, llegó al molino un emisario del ayuntamiento con una orden firmada por el mismísimo corregidor. El molino debía ser inspeccionado por supuestas irregularidades en el pesaje de la harina. Un pretexto tan viejo como torpe. Frasquita leyó la orden sin inmutarse. Lucas se rascó la barba, sonrió y dijo: «Entonces haremos algo mejor. En vez de esperar la inspección, la pediremos nosotros. Pero a lo grande». Esa misma tarde, Lucas escribió una carta dirigida directamente al gobernador, denunciando el abuso de poder del corregidor, solicitando una revisión exhaustiva de sus propias cuentas y ofreciendo abrir el molino a cualquier revisión pública. «No tengo nada que esconder», decía el texto. «Pero sí mucho que defender». La carta fue enviada con testigos, copia registrada y hasta con un poco de harina dentro, a modo de guiño. El corregidor, al recibir la noticia de la carta, se enfureció. Dio golpes sobre la mesa, gritó a Garduña, rompió un tintero, y luego se quedó inmóvil, comprendiendo que estaba atrapado. Cuanto más intentaba manchar la reputación de Lucas, más clara y limpia salía la imagen del molinero ante el pueblo. En los días siguientes, varios vecinos acudieron al molino a ofrecer su testimonio. Nadie, en todos los años, había tenido una sola queja contra Lucas o Frasquita. Al contrario, todos destacaban su honestidad, su trabajo incansable y la alegría que daban a quienes los visitaban. «Yo he traído trigo durante 20 años», dijo un anciano en voz alta frente a la taberna, «y jamás me pesaron una fanega de menos». «Y yo», añadió otro, «fui testigo de cómo el corregidor salió del molino sin sombrero y sin honra». ¿Eso también lo va a negar? El pueblo entero, sin necesidad de proclamas, se fue alineando con los molineros. Una mañana, Frasquita encontró un ramo de flores silvestres en la puerta del molino,
con una nota sencilla que decía: por las mujeres valientes que no se dejan aplastar ni por 3 picos ni por 100. El capítulo cierra con Lucas recogiendo la carta de respuesta del gobernador. La leyeron juntos, sentados bajo la parra. El texto era claro. No se abrirá ninguna inspección. No hay causa ni motivo. Se recuerda al corregidor que el cargo no le otorga licencia para perseguir honras ajenas. Procederemos a investigar su conducta. Lucas alzó la vista, sonrió y dijo: pues parece que el molino no solo muele trigo, también muele orgullo. Frasquita rió. Y todavía queda mucha harina por sacar. Capítulo 9. El pueblo habla. La noticia de la carta del gobernador cayó sobre el corregidor como una losa. La autoridad que ostentaba, antes temida y reverenciada, ahora se veía burlada, discutida, despojada de solemnidad. No hubo bastón ni capa ni decreto que pudiera contrarrestar la carcajada popular que se extendía por todo el pueblo. Don Eugenio, encerrado en su casa, empezó a perder el apetito. Se paseaba por su despacho como alma en pena, consultando libros de leyes en busca de un resquicio legal que le permitiera recobrar algo del poder perdido. Pero ni la tinta ni el papel le ofrecían consuelo. Todo apuntaba a una sola dirección: él mismo había acabado su caída. En cambio, en el molino, los días eran cada vez más prósperos. La gente venía no solo a moler trigo, sino a conocer a los famosos molineros. Llegaban de pueblos vecinos para saludar a Frasquita, para estrecharle la mano a Lucas, para ver con sus propios ojos el lugar donde un humilde matrimonio había hecho temblar a un corregidor. Incluso los niños del pueblo entonaban una cancioncilla que se hizo popular en las esquinas. El sombrero de 3 picos, ya no manda ni a un mosquito. Porque una moza valiente, le bajó todo el crédito. Los vecinos se reían a carcajadas y los adultos, aunque con más discreción, asentían orgullosos. Aquella coplilla no era solo burla, era una declaración de principios. Un aviso para todos los que creían que el cargo justificaba el abuso. Lucas, entre moliendas y carcajadas, recibía cartas de amigos de otras regiones. Le preguntaban si lo que se contaba era cierto, si de verdad su mujer había hecho temblar a un corregidor. Él respondía con humildad: yo no hice nada. Todo lo hizo Frasquita, con palabras y sin levantar un solo dedo. Una tarde, el mismísimo obispo, de paso por la comarca, pidió visitar el molino. Frasquita lo recibió con respeto, pero sin sumisión. El prelado la observó con atención, y al marcharse, dejó un mensaje escrito. Dios bendice a quienes defienden su honra sin odio y a quienes enseñan que la fuerza no siempre está en el músculo, sino en la verdad. Doña Mercedes, la esposa del corregidor, había decidido instalarse en casa de su hermana. Avergonzada por el comportamiento de su marido y cansada de sostener una apariencia que ya nadie creía, optó por el silencio y la distancia. Si su orgullo le trajo la ruina, dijo antes de marcharse, que su orgullo lo consuele. El corregidor quedó aún más solo, rodeado únicamente por su fiel, y cada vez más temeroso, criado Garduña. Lo único que conservaba de su antigua autoridad era, irónicamente, el sombrero. Lo había colocado sobre su escritorio, como si al contemplarlo pudiera recordar tiempos mejores. Pero cada vez que lo miraba, no veía poder. Veía la figura de Frasquita, firme, audaz, cerrándole la puerta en la cara con una candela encendida. El capítulo cierra con Frasquita sentada bajo la parra, observando a Lucas limpiar la piedra del molino. El sol caía suave, y en el aire se respiraba algo más que verano, se respiraba justicia. ¿Crees que volverá a intentar algo?, preguntó Lucas. Frasquita sonrió sin dejar de mirar el horizonte. No lo sé. Pero si lo hace, que no se olvide de traer el sombrero, por si se le vuelve a caer. Ambos rieron, sabiendo que, más allá del humor, lo que habían defendido era algo que no se puede robar ni comprar: el respeto. Capítulo 10. La visita inesperada. Unos días después del revuelo popular, cuando el corregidor parecía haber desaparecido de la vida pública, el molino recibió una visita que nadie esperaba. A media tarde, mientras Lucas reparaba un eje del molino y Frasquita preparaba café con anís, apareció a lo lejos un carruaje modesto pero elegante, tirado por 2 mulas bien cuidadas. Frasquita se limpió las manos en el delantal y salió a recibir al visitante. Del interior bajó un hombre alto, delgado, de rostro amable y barba perfectamente recortada. Vestía como funcionario,
pero no tenía ni el aire de arrogancia del corregidor ni la rigidez de un juez. ¿La señora Frasquita?, preguntó con cortesía. La misma. ¿Y usted, buen hombre? Soy el secretario personal del gobernador. Vengo en nombre de su excelencia, y de parte del rey, en realidad. Lucas, que había oído la conversación, se adelantó rápidamente, con el rostro cubierto de harina y la sorpresa dibujada en cada arruga. ¿Del rey, dice usted? El secretario asintió. Traía consigo una pequeña caja de madera, sellada con cera roja. Se la entregó a Frasquita. Es un presente y un mensaje. Ambos lo han ganado ustedes sin buscarlo. Frasquita, aún perpleja, rompió el sello y abrió la caja. En su interior había una carta cuidadosamente escrita a pluma fina, con membrete oficial. En ella, el gobernador felicitaba a la familia molinera por su integridad, su valor civil y su ejemplo para el pueblo. Pero lo que más llamó la atención fue el cierre de la misiva. Su Majestad ha tenido noticia de lo ocurrido y, aunque no suele inmiscuirse en asuntos de corregimientos menores, ha considerado oportuno enviar, como símbolo de aprecio, esta faja de seda roja y blanca, que no representa ningún título, pero que distingue a los que vencen sin violencia. La faja estaba en la caja, cuidadosamente doblada. Lucas la sacó con cuidado, como si fuera una reliquia, y Frasquita la tocó con delicadeza. Pues mira tú, dijo con una sonrisa tranquila, resulta que sin ser caballeros, nos han tratado como tales. Y sin levantar espada, añadió Lucas. Solo la palabra, la verdad, y tu genio, mujer. El secretario, que no buscaba quedarse mucho tiempo, pidió un vaso de agua, lo bebió con agradecimiento y montó nuevamente en el carruaje. Que no se preocupen por el corregidor, añadió antes de partir. Ya ha sido citado. Y esta vez no podrá esconderse detrás de su sombrero. Frasquita y Lucas se quedaron en la puerta, viendo alejarse al carruaje bajo el sol dorado del atardecer. ¿Crees que alguien le contará esto al pueblo?, preguntó Lucas. Ya lo sabrán. Las buenas noticias, como los buenos vinos, no tardan en correr. Y tenía razón. Esa misma noche, el barbero ya lo estaba contando a sus clientes. El maestro de escuela lo explicó en clase. Y un guitarrista lo convirtió en copla. Del molino salió fama. Sin tambores ni escopetas. Que una mujer sin corona puso al rey en su libreta. El capítulo concluye con Lucas colgando la faja en una pared del molino, justo encima de la piedra principal. No como trofeo, sino como recordatorio. Un símbolo sencillo de que el poder sin justicia se derrumba. Y que la dignidad, cuando es verdadera, brilla incluso sin corona. Capítulo 11. El regreso del corregidor. Pasaron algunos días desde la entrega de la carta del gobernador y la famosa faja. La historia del molino ya era conocida en toda la comarca, pero don Eugenio, el corregidor, seguía sin dar la cara. Encerrado en su casa, se debatía entre la humillación, el miedo a las consecuencias y el desesperado deseo de limpiar su nombre, aunque no sabía cómo. Hasta que una mañana, inesperadamente, apareció en el camino que lleva al molino. Venía solo. Sin capa, sin escolta, y sin sombrero. Frasquita lo vio desde la ventana mientras amasaba pan, y llamó a Lucas con calma. Parece que vuelve el gallo, pero sin cresta. ¿Con qué cara vendrá ahora?, preguntó Lucas, limpiándose las manos. Con la que le queda, respondió ella. Vamos a escuchar, pero con el corazón firme. Don Eugenio llegó hasta la puerta con el rostro apagado, la espalda más curvada que nunca. Respiró hondo antes de hablar. Señores, vengo sin título ni arrogancia. Solo como un hombre que ha cometido errores. Lucas entrecerró los ojos, en silencio. Frasquita cruzó los brazos. ¿Errores? Eso es poco. El corregidor asintió. Lo sé. No vengo a justificarme, sino a pedir disculpas. Os he ofendido, he abusado de mi cargo, y he pagado con creces. He recibido la notificación del gobernador. Me suspenden del cargo mientras se investiga, y sé que eso puede ser el principio del fin. Y aún así ha venido, dijo Lucas. Eso ya es algo. He venido, continuó don Eugenio, porque necesitaba hacerlo antes de marcharme. No podía partir sin enfrentar lo que hice. Frasquita se acercó, con mirada firme pero sin rabia. El daño ya está hecho. Pero hay algo que no pueden quitarle,
la capacidad de reconocerlo. Y eso es raro entre los que mandan. Don Eugenio bajó la vista. Sacó del bolsillo un pañuelo donde llevaba envuelta una pequeña figura de madera. La colocó en el poyo del molino. Era una miniatura del sombrero de 3 picos, tallada a mano, sin adorno alguno. Un recuerdo, dijo. No de mi poder, sino de mi lección. Lucas lo tomó en sus manos, lo miró con curiosidad y luego sonrió. Pues que sirva para recordar que hasta los que llevan sombrero pueden aprender de los que van con la cabeza descubierta. El corregidor se despidió sin más palabras. Dio media vuelta y se marchó, dejando una estela de silencio detrás de sí. Nadie lo detuvo. Nadie lo insultó. Era el fin de una etapa. Esa misma tarde, en el molino, Lucas colocó la figurilla en una estantería, junto a la faja real. Este molino ya no solo muele trigo, dijo. Muele vanidades también. Frasquita se rió, limpiándose las manos en el delantal. Y ojalá muela también el miedo de otros, para que hablen cuando haya injusticia. La noche llegó tranquila. El molino olía a pan recién hecho y a leña. Carlos, el aprendiz más joven del molino, preguntó curioso. ¿Ese sombrerito es del corregidor? Frasquita le guiñó un ojo. Es de un hombre que vino a pedir perdón. Y eso, muchacho, no todos saben hacerlo. El capítulo cierra con la imagen de la pequeña figura de madera iluminada por una lámpara de aceite. Ya no era símbolo de poder. Era símbolo de memoria. Capítulo 12. Entre risas y cosechas. Con la partida del corregidor, la vida en la comarca recuperó no solo la calma, sino también la alegría. En cada esquina del pueblo, en cada mercado, en cada reunión, el asunto del molino seguía comentándose, pero ya sin rabia ni escándalo. Ahora era una anécdota, una leyenda viva. Y en el corazón de esa historia, Frasquita y Lucas seguían con su rutina, moler, hornear, cosechar y reír. Porque si algo no habían perdido en todo aquel enredo, era el humor. Una mañana, mientras revisaban las compuertas del canal que daba agua al molino, Frasquita comentó. ¿Te das cuenta, Lucas? El molino sigue igual que siempre, y sin embargo, no somos los mismos. Lucas, con las botas metidas en el barro, sonrió. No. Ahora somos personajes. Nos van a pintar en las paredes como a los santos. O peor. Rió ella. Como a los pícaros. La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de viajeros. Eran 3 hombres, uno de ellos con aspecto de estudiante, cuaderno en mano, dispuesto a anotar todo lo que viera y oyera. ¿Sois los molineros del sombrero? Preguntó el joven. Lucas y Frasquita se miraron. Depende, dijo ella. ¿El sombrero era de gala, o de vergüenza? Los forasteros rieron. El estudiante explicó que estaba escribiendo un libro sobre sucesos curiosos del reino, y que había oído que en aquel molino una mujer había enfrentado a un corregidor y había ganado sin espadas ni abogados. ¿Y qué queréis saber? Preguntó Lucas. Todo, respondió el joven. Pero sobre todo, ¿cómo se hace para no tener miedo? Frasquita se apoyó en la puerta del molino, cruzó los brazos y contestó. No se trata de no tener miedo. Se trata de tener algo más fuerte que el miedo. Y eso se llama dignidad. Las palabras quedaron flotando en el aire. El joven las anotó como si fueran oro. Y los 3 hombres se marcharon agradecidos, dejando tras de sí la promesa de que aquella historia llegaría a otras tierras. Más tarde, en la plaza del pueblo, el maestro de escuela pidió a Lucas que diera una charla a los niños sobre lo ocurrido. Al principio, Lucas se negó. ¿Yo? ¿Charla? Si apenas me sé sentar derecho. Pero Frasquita lo animó. Diles lo que sabes, no lo que sabes decir. Eso basta. Y así, el molinero se plantó ante una docena de niños con las manos aún blancas de harina y el rostro brillante de sol. Escuchadme bien, les dijo. Un hombre puede perder un saco de trigo, una moneda, hasta una gallina. Pero si pierde el respeto que le tiene su mujer, ya no vale ni medio cuartillo. Los niños rieron. Y uno de ellos, tímido, levantó la mano. ¿Y la mujer? Lucas miró a Frasquita, que estaba al fondo, con media sonrisa. La mujer vale mucho más que el miedo. Porque cuando se planta, no hay corregidor que la mueva. El capítulo termina con la campana del molino sonando suave, marcando el fin del día.
En el campo, las espigas doradas brillan bajo la luz del atardecer, y en la puerta del molino, colgando como si fuera una reliquia, aún se ve la miniatura del sombrero de 3 picos. Pero nadie lo mira con miedo. Ahora todos lo miran con risa. Capítulo 13. Cuando el poder cambia de cara. La calma que reinaba en el molino no tardó en reflejarse también en la ciudad. Semanas después de la retirada del corregidor, llegó el anuncio oficial: un nuevo representante de la justicia sería designado para ocupar el cargo vacante. La noticia corrió rápido. ¿Quién sería el sustituto? ¿Otro engreído con capa y bastón? ¿O alguien que supiera escuchar al pueblo y no solo mandar? Frasquita lo comentó con Lucas mientras amarraban los sacos de trigo al burro. Lo que yo espero, dijo ella, no es que el nuevo corregidor sea perfecto, sino que venga con la cabeza más liviana que el sombrero. Y con los pies en la tierra, añadió Lucas. Que entienda que no todo se arregla con sellos y firmas. Días después, llegó el nuevo corregidor, don Anselmo, un hombre de mediana edad, sin demasiada ceremonia, sin escolta ruidosa, y sin sombrero de 3 picos. Llevaba uno normal, de ala ancha, y una expresión amable. En lugar de presentarse con discursos, lo primero que hizo fue recorrer el mercado, hablar con los comerciantes y sentarse a almorzar en una fonda popular. El pueblo lo miraba con curiosidad y cautela. Pero cuando pidió visitar el molino, la atención se duplicó. ¿Qué querrá?, se preguntaban algunos. ¿Será que viene a ver con sus ojos lo que se ha hecho leyenda? Y así fue. Una mañana clara, don Anselmo se presentó sin previo aviso en el molino. Llevaba consigo apenas una pequeña libreta y un bastón de madera simple. Tocó la puerta con respeto, y Frasquita le abrió con su sonrisa de siempre. «Buenos días, señora Frasquita. Soy don Anselmo, el nuevo corregidor». Lucas salió enseguida, con las manos enharinadas. «Pasad, señor. Pero cuidado, que aquí el único que manda es el molino, y mi mujer, en segundo lugar». El nuevo corregidor rió con naturalidad. «Vengo solo a conocer. Me han hablado tanto de este lugar, que ya me parecía necesario empezar mi gestión por aquí». Durante la conversación, no se mencionó una sola vez el nombre del antiguo corregidor. No hacía falta. Todos sabían lo que había pasado. Y todos sabían que las cosas estaban cambiando. Don Anselmo observó el molino, los sacos, la piedra, el canal, y por último, aquella figurita de madera con forma de sombrero que colgaba en la pared. ¿Puedo?, preguntó. Frasquita asintió. El hombre lo tomó en sus manos. Lo giró despacio. Luego lo dejó en su sitio. Dicen que los símbolos son poderosos. Pero más poderoso aún es quien no los necesita. Lucas lo miró con una mezcla de respeto y alivio. Entonces, señor corregidor, parece que este pueblo tendrá, por fin, un juez con sentido común. Y con buen apetito, añadió don Anselmo. ¿Tienen algo de pan recién hecho? Frasquita fue a la cocina y trajo una hogaza caliente. El nuevo corregidor partió un trozo y lo probó. Este pan, señora, tiene más verdad que muchos sermones que he escuchado. El capítulo concluye con los 3 sentados bajo la parra, compartiendo pan y vino, como si fuesen viejos conocidos. Y en el aire, flotando con el aroma del trigo y la tierra, quedaba claro que cuando el poder deja de imponerse y empieza a escuchar, la justicia se vuelve tan natural como el pan en la mesa. Capítulo 14. Entre panés y refranes. Desde la llegada de don Anselmo, el nuevo corregidor, el ambiente del pueblo se volvió más ligero, más justo, más humano. Y el molino, aquel humilde centro de molienda, se había convertido, sin proponérselo, en símbolo de dignidad para toda la comarca. Una tarde de otoño, Frasquita amasaba pan con calma, mientras Lucas repasaba unas cuentas sentado en la entrada. El molino olía a harina tostada, y el sol, bajo y dorado, se colaba entre los racimos secos de la parra. ¿Sabes lo que me parece curioso, Lucas?, dijo Frasquita, sin dejar de amasar. Que al final, todo este lío se resolvió sin más armas que la palabra, y una buena hogaza. Lucas rió con esa risa que nacía del pecho. Y sin que tú perdieras la compostura ni yo perdiera los estribos. Eso sí que es milagro. No fue milagro, replicó ella. Fue tener claro lo que valemos. Y saber decir no cuando el mundo espera un sí por miedo. Mientras hablaban, llegó un grupo de mujeres del pueblo. Venían con sus hijos, con frutas,
flores y tortas. Querían agradecer a Frasquita por su ejemplo, por su coraje y, sobre todo, por demostrarles que una mujer no necesita gritar para ser oída. Una de ellas, la Juana del Horno, tomó la palabra. Frasquita, tú no sabes lo que hiciste. Desde que pusiste en su sitio al corregidor, muchas de nosotras empezamos a levantar la voz. Con respeto, sí, pero también con fuerza. Y nuestros maridos, pues ya no gritan tanto. Todos rieron. Si se trata de sembrar respeto, dijo Frasquita, que sea con ternura, no con miedo. Pero eso sí, firmeza no ha de faltar. Lucas, que escuchaba desde su silla, añadió. Y si a alguno le cuesta entenderlo, que venga al molino. Aquí, entre harina y refranes, aprende hasta el más terco. Ese día compartieron dulces, panés, historias y hasta algunas lágrimas de esas que alivian, no de las que pesan. Mientras tanto, en la ciudad, don Anselmo empezaba a ganarse el cariño del pueblo. Visitaba los barrios humildes, escuchaba a los comerciantes, y hasta permitió que los campesinos expusieran sus quejas sin necesidad de intermediarios. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había aprendido a gobernar así, él respondía: todo lo que hace falta saber, lo aprendí en el molino. Y no mentía. Había comprendido que la autoridad no se demuestra con gestos altivos, sino con gestos útiles. Que una capa no da sabiduría, ni un sombrero impone respeto si no hay justicia detrás. Por eso, una tarde, decidió enviar al molino un presente: una cesta con frutas, un queso, un poco de vino, y una nota breve. Gracias por el pan, por la lección, y por recordarme que el cargo es servicio, no privilegio. Frasquita colocó la nota junto a la figura del sombrero tallado, en la estantería. ¿Ves?, le dijo a Lucas. El mundo puede cambiar, cuando el poder se quita el sombrero. El capítulo termina con los molineros viendo cómo cae el sol, mientras los niños juegan cerca del canal y las mujeres se despiden entre risas. Y en ese molino, que un día fue blanco de deseos torcidos, ahora todo giraba como debía, con trabajo, respeto y mucha harina. Capítulo 15. El molino sigue girando. Pasaron los meses y la historia del sombrero, del corregidor y del coraje de Frasquita se convirtió en parte de la identidad del pueblo. Ya no era solo un suceso comentado, era una leyenda viva. Los niños la escuchaban antes de dormir, los jóvenes la repetían en serenatas, y los ancianos la contaban como quien comparte una herencia. Pero para Frasquita y Lucas, el molino seguía siendo un lugar de trabajo, no de trofeos. Aquel viejo edificio de piedra, con su rueda girando junto al canal, no había cambiado en estructura, pero sí en alma. Ahora, cada saco de trigo que se molía, cada hogaza que salía del horno, llevaba consigo un poco de historia. Un día, un escultor del pueblo propuso hacer una pequeña estatua de Frasquita. Para que no se olvide lo que hiciste, decía. Pero ella, fiel a su carácter, respondió con una risa. ¿Una estatua? Por favor. Que la memoria viva en la gente, no en el mármol. El día que una mujer necesite piedra para que la crean, es que hemos vuelto para atrás. Sin embargo, accedió a algo más modesto: dejar colgada la faja de seda real junto a un cartel que decía simplemente: aquí no venció el poder. Venció la razón. Y así se quedó. Don Anselmo, el nuevo corregidor, visitaba el molino de tanto en tanto. No como autoridad, sino como amigo. Decía que era el único lugar donde encontraba verdad entre el pan y la palabra. Lucas le enseñaba a podar la parra, y Frasquita le regalaba bizcochos que, según él, eran mejores que cualquier decreto firmado. Garduña, el antiguo criado del corregidor caído, había rehecho su vida como mozo de labranza. Lo vieron por los campos sembrando trigo con aire más honrado y menos encorvado. Alguien murmuró que hasta había dejado de espiar a los vecinos. Y don Eugenio fue trasladado lejos, muy lejos, a un pequeño juzgado en un rincón del reino donde ni los molinos ni las Frasquitas le recordaran lo que había perdido. Dicen que nunca volvió a usar sombrero de 3 picos. Una tarde cualquiera, Lucas, sentado en la puerta, dijo en voz alta: ¿sabes qué he aprendido de todo esto? Dímelo, respondió Frasquita mientras limpiaba las mesas. Que cuando una mujer como tú dice que no, ni el mismísimo rey puede convertirlo en sí. Ella lo miró con ternura y le contestó: y cuando un hombre como tú lo respeta, ya no hace falta nada más. El capítulo concluye con la imagen del molino girando al atardecer,
el canal murmurando entre piedras, y el eco de una historia que no terminó en escándalo, sino en ejemplo. Y aunque el sombrero sigue colgado en la pared, ya no representa poder. Representa lo que se gana con dignidad, con firmeza y con una sonrisa. Si disfrutaste esta historia, apóyanos con un like, comparte este canal y sigue escuchando más relatos que, como este, giran al ritmo de la verdad.